¿Quién como Dios? Y después de Dios, y después de María, nadie como San José. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a esta consagración al Espíritu Santo. Me presento nuevamente, mi nombre es Dimitri Ausaque, misionero de este movimiento Lazos de Amor Mariano. Y reciban un caluroso y fraterno saludo en los corazones de Jesús y María. Bienvenidos a esta charla de hoy. Y bueno, antes de comenzar esta charla, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos acompañe y que nos ilumine y que sea Él el que guíe esta charla que el Señor nos ha regalado, este gran regalo de esta consagración también. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado donde Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones. Mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, alto inspirador. Infúndenos tu lumbre, con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria divina definición. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios niño, y disfrutar de tu amor. Amén. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, purifícanos, santifícanos. Nos abandonamos en ti, Espíritu Santo de Dios. Nos unimos a cada uno de las personas, misioneros, consagrados, personas que están viendo esta consagración, están en este proceso de consagración. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en esta noche seas tú hablándonos al corazón, que seas tú colocando las palabras, ideas que tú quieres que nosotros digamos o expresemos. Espíritu Santo de Dios, somos unos necesitados de ti, Espíritu de Dios. Y tu palabra dice, Señor, en Juan 15:5, sin mí no podéis hacer nada. Por eso queremos ser dóciles a la moción del Espíritu Santo de Dios, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, colocando las palabras exactas que nosotros, tú quieres que nosotros digamos. Pedimos, Madre Santísima, que nos acompañe, mamá, Virgencita Santa, mamita María, mamá, cúbrenos con tu manto, cubre este momento, estos minuticos que tú nos regalas para compartir contigo, Madre, y con tu esposo, el Espíritu Santo. Protégenos y guárdanos, mamá. Pedimos la presencia poderosa de San José para que en esta noche nos guíe, nos acompañe, nos enseñe. San José, acudimos a ti para que seas tú intercediendo por nosotros. Pedimos a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael, que nos acompañe a toda la corte de santos ángeles, los santos ángeles de esta guarda. Y te pedimos, Jesús, en esta noche, que nos cubra con tu sangre preciosa en esta hora, tu sangre maravillosa, está sellando los medios de comunicación, esta transmisión, el canal se ha sellado con tu sangre preciosa. Cada persona que está viendo este video en estos momentos se ha sellado con la sangre preciosa, sus vidas, su familia, sus bienes materiales, sus bienes espirituales, su conversión, este proceso de esta consagración. Sella con tu sangre preciosa para que puedan llegar, cada uno de nosotros podamos llegar a feliz término de esta consagración. Séllanos con tu sangre preciosísima, Señor, y echa fuera o retira de nosotros todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos y la Trinidad Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
y después de María, nadie como San José. Bueno, muy contento, muchachos, de compartir con ustedes esta consagración al Espíritu Santo de Dios. La charla de hoy se llama El Espíritu Santo en San José. Y queremos recordarles en esta consagración que es tan importante y saber que San José nos enseña muchísimo. Y en esta consagración es saber que no es cualquier consagración. Esta consagración no es cualquier devoción. Esta consagración es algo muy importante para nuestras vidas. En estos momentos que estamos viviendo, el Espíritu Santo de Dios se está moviendo y quiere regalarnos un nuevo Pentecostés, un Pentecostés universal. Por eso estamos en este proceso de consagración, porque lo ha suscitado la Santísima Virgen María, lo ha suscitado el Espíritu Santo de Dios y quiere que realmente nos consagremos a Él. Y a través de esta consagración es tan importante, ¿por qué, muchachos? Porque esta consagración nos hace revivir el amor, revivir el primer amor, aquellos que de pronto ya tenemos un ratico en el camino del Señor. El Señor quiere a través de esta consagración renovarnos, transformarnos, que también nos dejemos, sobre todo, que nos dejemos transformar, transfigurar por el Espíritu Santo de Dios, que logre gracias de conversión en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, eso es lo que quiere. Y aquellas personas que están teniendo apenas esas primeras experiencias de Dios también, es encender el fuego del amor en nuestros corazones, en tu corazón y en mi corazón. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo de Dios a través de esta consagración y poder llevarnos a cumplir el plan divino, el plan de Dios. Y dice su palabra en Marcos 16:15, dice el Señor, porque ese es el plan divino del Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. O en otro evangelio dice, y predicar el evangelio a todos los confines de la tierra, a todos los rincones, empezando por nuestras familias. Y el Señor nos está invitando a eso, muchachos. El Señor no nos está diciendo que llevemos la palabra y nada más. Simplemente que más bien nos preocupemos, sí, por llevar la palabra de Dios, pero saber que el Espíritu Santo de Dios nos acompaña con sus signos, con sus prodigios, con sus milagros, y no tenemos que tener miedo, porque no somos nosotros los que vamos a hablar. El Señor lo dice en su palabra, es el Espíritu Santo de Dios que pondrá palabras en nuestras bocas para llevar ese mensaje. Nosotros, muchachos, no nos podemos quedar con lo que hemos recibido, y con lo que vayamos a recibir en esta consagración no nos podemos quedar con eso. Son los talentos, las gracias, las bendiciones que el Señor nos está regalando para que se las llevemos a otros. Esos talentos, esas gracias, esta consagración no es para colocarla debajo del cajón o debajo del celemín, como decía la palabra de Dios. Es para llevarla a otros. Esa experiencia de Dios, ese testimonio de vida, siendo testigos de la palabra de Dios, de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No nos podemos quedar con eso. Tenemos que salir nosotros, y eso es lo que quiere en esta consagración el Espíritu Santo de Dios, que salgamos de la comodidad y nos desacomodemos para llevar el mensaje, para llevar esa alegría a las demás personas. Lo dice el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos dice, ya no estén tristes, el mundo está alegre, pero nosotros estamos tristes, pero esa tristeza se convertirá en alegría. Entonces el Señor quiere es que a través de su Santo Espíritu, a través de la unión con Él, a través de la unión de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, tengamos esa alegría que en una charla anterior nos hablaron tan bonito, lo que es la alegría de Dios. Porque Dios es el que da la verdadera alegría, Dios es el que da la verdadera paz, y esa tenemos que llevarla a los demás. No podemos, muchachos, no podemos quedarnos con eso que el Señor nos ha regalado. Y dice la palabra de Dios en Juan 14:12, dice, en verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y hará aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces el Señor nos está invitando que nosotros no nos preocupemos. Quizás muchos tenemos miedo de llevar la palabra de Dios. Quizás de aquellos que de pronto no han podido predicar la palabra de Dios o llevar ese evangelio porque les da miedo. Muchachos, el Espíritu Santo de Dios nos acompañará. Más que en esta palabra, en esta cita bíblica, el Señor nos está diciendo en que haremos cosas hasta más grandes que las que hizo el Señor.
y el Señor las cumple en su palabra. Somos indignos, la verdad es que somos indignos, no nos merecemos que nosotros hagamos cosas mayores que el Señor Jesús. Somos indignos de eso, pero si el Señor lo dice en su palabra, hay que creerle. Y por eso el Señor, llevando la palabra, llevando el Evangelio, llevando esa alegría a los demás, el Espíritu Santo hablará por nosotros. Y eso es lo que también en esta noche el Señor quiere hablarnos también a través de la vida de San José, ¿verdad? San José no lo podemos tomar como aquel que nos hace los milagros, que nos ayuda para que bendiga a nuestra familia. Así sabemos que es el Padre de la Sagrada Familia, Padre de lo imposible, Padre de la Iglesia Universal. Pero no nos podemos quedar en pedirles milagros, sino también en San José imitar a San José, que todo lo que nos enseña San José, a pesar que en la palabra de Dios es poco lo que se habla, es muy rico lo que en medio de su silencio San José nos habla en esta palabra, y eso es lo que vamos a ver en esta charla que se llama El Espíritu Santo de Dios en San José. Y quise subtitular esta charla hablando de San José, subtitularla así diciendo virtudes, carismas y gracias en San José. Y nos vamos a dirigir al Evangelio en Mateo 1, versículo 18. Voy a leer este Evangelio, va del versículo 18, capítulo 1, a versículo 25. Voy a leerlo todo y después vamos por partes analizando las ricas enseñanzas que San José nos tiene a nosotros en esta noche, en esta charla. Y dice, desde el versículo 18, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo San José pensó despedirla. Como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, y después de María, nadie como San José. Bueno, dice el Señor, y vamos a ir analizando lo que podemos descubrir de San José, ¿verdad? Dice San José en la primera parte, en el versículo 18, dice, María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes que vivieran juntos quedó embarazada por el Espíritu Santo. Fíjense que aquí podemos sacar una gracia, una bendición, que San José era el primer consagrado a la Santísima Virgen María, estaba comprometido con María. Fíjate lo importante que es la consagración a la Santísima Virgen María. María es aquella mujer a la que nos regala todo aquello a través de su esposo, el Espíritu Santo de Dios, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y vemos qué es consagración. Consagración es apartarse, consagrarse, entregarse, donarse, hacer un sacrificio, donar en sacrificio por otra persona, es darse en exclusividad a otro, y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, y eso es lo que nos enseña San José, el primer consagrado a la Santísima Virgen María. Por eso es lo importante también de la consagración a la Santísima Virgen María, y eso es lo que nos quiere también ver, que nosotros tenemos también que renovar esa consagración a nuestra Madre Santísima. Y eso es lo que nos está enseñando en esta noche San José. Fue el primer consagrado a la Santísima Virgen María. Pero sigamos, vamos con otro versículo de este capítulo 1, versículo 19. Dice, San José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno,
quiso actuar discretamente para no difamarla. Y vemos una gran virtud de San José, la virtud de la prudencia, porque dice aquí que era un hombre bueno. O sea, pensó despedirla, pero quiso actuar discretamente para no difamarla. No es fácil, y todos sabemos la situación de San José al ver que María quedó embarazada. Pero San José sobre todo cuenta la tradición apostólica y el magisterio también, y muchos que saben de San José, de que no es que la repudiara, sino que San José se sentía indigno de ser el esposo de la Madre de Dios. Pero fíjense que surge esa prudencia que nosotros necesitamos. Surge esa prudencia, esa virtud de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es discernir entre lo bueno y lo malo y actuar en consecuencia, ¿verdad? Entonces, nosotros somos muy desesperados, nosotros actuamos de una forma inmediata a las situaciones que se nos presentan. Nosotros no nos tomamos un tiempo para orar, un tiempo para pensar las acciones que vamos a tomar de acuerdo a las circunstancias de la vida, ¿verdad? Entonces, San José nos está enseñando esa virtud maravillosa que es la virtud de la prudencia. ¿Quién como Dios? Y después de María, nadie como San José. Seguimos. Vemos también en el versículo 20, nos dice el Señor, hablando de San José, dice: mientras lo estaban pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo en llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que le pondrás el nombre al Hijo que dará luz y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vemos en estos versículos 20 y 21 dos carismas o dos virtudes de San José. Una es el carisma del sueño. Fíjense que San José hablaba a través Dios hablaba a través del ángel en San José. Y vemos a través de esta palabra que la comunicación de Dios a San José era a través de los sueños. ¿Pero por qué? Porque San José era un hombre de oración. San José era un hombre piadoso, un hombre que le creía a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, siendo un hombre piadoso, un hombre que cumplidor de la palabra, un hombre de oración, un hombre de humildad, también vemos que San José, el Espíritu Santo, se manifestaba. Y en los temas de carisma, vemos el carisma del sueño, como San José, el profeta del Antiguo Testamento también, que Dios le hablaba a través de los sueños. Pero fíjense cómo San José, Dios le hablaba. Y quizás nosotros necesitamos en nuestra vida que Dios nos hable, pero no le escuchamos porque quizás los ruidos del mundo, alejados de Dios en el mundo, el pecado, nuestra vida que estemos llevando, no nos deja escuchar la voz de Dios. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo de Dios a través de los sueños se manifiesta en San José. Pero ese carisma que tenía San José no era como, con respecto al carisma del sueño, no era como los que hablan en la nueva era, cosas de los sueños y cosas, revelaciones todas raras ahí, no. Era el mismo Dios. San José oraba, San José se comunicaba con el Señor, tomaba un tiempo para escuchar el mensaje de Dios. Y Dios hablaba a través de los sueños. Y vemos también otra virtud que también tiene San José. Son muchísimas. Vamos a hablar en esta noche, son de algunas virtudes que son importantes y que pueden ser importantes para nuestra vida, para ti, para mí. Pero vemos en este versículo, el 20 y 21, dice:
José dice, ya cuando le está hablando el ángel a San José, dice, José descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, no tengas miedo. Fíjate que en San José surge esa confianza y esa fe. No tengas miedo. El miedo, el temor no es de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios echa fuera del temor. Quizás en las dudas, en las cosas, San José tenía un poco de miedo por la situación que se estaba presentando, pero el Señor le dice a, a San José, no tengas miedo en llevarte a María para su casa, para tu casa. Entonces vemos cómo brota esa gracia, esa confianza y esa fe a través del Espíritu Santo de Dios, a través de ese mensaje que le envía el Señor a través del ángel. Bueno, y dice el versículo 24, un poquito más adelante, dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Entonces, vemos también cuando dice que José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le dijo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir que hizo? Que fue obediente. Hay una otra virtud maravillosa que es la virtud de la obediencia. Dice la palabra en 1 de Samuel 15:23 que la desobediencia es peor que la hechicería y peor que la idolatría. Pero San José no era así. San José era obediente. Y a eso es lo que nos manda el Señor, ser obedientes, obedientes a la palabra, cumplidores de la palabra. Y cuando nosotros somos obedientes, nos asumimos, nos sometemos a la voluntad de Dios, porque obediencia quiere decir también, tiene similitud con la voluntad de Dios, como lo dice Romanos 12, versículo 1, 2. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que San José hizo inmediatamente. Apenas San José escuchó ese mensaje, Dios le habló a través del ángel en los sueños, inmediatamente dice, hizo lo que el Señor le dijo. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hacer lo que el Señor nos dice, obedecer la palabra, cumplir los mandamientos. Obedecer la palabra también es cumplir los mandamientos. Y dice Juan 14, 21, si nosotros verdaderamente amamos a Dios, debemos cumplir los mandamientos, debemos cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, a eso, y dice el Señor también ahí, que es cumpliendo, si amamos a Dios, cumplimos los mandamientos, y dice, y yo lo amaré, y me mostraré con el Padre. Me mostraré, que quiere decir que nosotros, Dios o el Espíritu Santo de Dios se mostrará en nosotros, se manifestará, dice el Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Que es Dios, que es el Espíritu Santo de Dios el que se manifiesta en nosotros. Quizás en nosotros muchas veces no se ha manifestado como Dios quiere en ti y en mí, es porque nos ha faltado ser obedientes, someternos a la voluntad de Dios, amar la palabra de Dios, cumplirla, y escucharemos cómo el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y veremos cómo se manifiesta y cómo se muestra el Señor en nosotros. Y después de María, nadie como San José. Bueno, y surge otra virtud, que es la virtud de, ya se lo voy a decir, dice en el versículo 25, y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Dice el capítulo 25, perdón, en el versículo 25, capítulo 1, dice, y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Y ahí también nos podemos hablar un poquito con respecto a que San José no tuvo relaciones. Fue una gracia, estuvo en la castidad junto con la Santísima Virgen María. Eso también puede haber una charla en el tema de San José mucho más profunda, pero se apoya mucho esto, el dogma mariano, que es la virgen perpetua, virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, en donde San José y la Santísima Virgen María, antes de casarse,
ellos entregaron su virginidad a Dios. Pero como había un plan divino, ellos se casaron, pero vivieron en castidad, vivieron en pureza. Y una de las virtudes de San José también es la virtud de la pureza. Y esa es la que queremos también hablar en esta noche. La virtud de la pureza de mente, la pureza de corazón y la pureza de cuerpo. ¿Verdad? Es la pureza de mente, porque tenemos que renovar. En esta consagración es renovarnos en el espíritu, renovar todo nuestro ser, dejar el hombre viejo, dejar el pecado, revivir la presencia del Espíritu Santo en nosotros, revivir ese primer amor. Entonces la pureza es algo que nos permite estar mucho más en contacto, en unión con Dios. Entonces vemos el tema de la pureza de mente, la pureza de corazón, la pureza de cuerpo. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 1, dice, transformados mediante la renovación de vuestra mente. O sea, en otro momento Pablo dice, cambien su forma de pensar y cambiará su forma de vivir. Nosotros estamos muy perturbados por los pensamientos, por lo que vemos, el mundo, los jóvenes, hasta adultos, gente casada, se está pervirtiendo, está cayendo, está siendo esclavo de la pornografía, está siendo esclavo de la fornicación, del adulterio, el lesbianismo, homosexualismo, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el pensamiento que afecta también los sentidos, el Señor nos está mandando a tener esa pureza que tenía San José, la pureza de mente, ¿verdad? Y también, hablando también la pureza del corazón, dice la palabra de Dios en Mateo, Mateo 5:8 dice, felices los que, los puros de corazón verán a Dios, ¿verdad? Entonces también la pureza de corazón, la recta intención. Y Lucas 6:45 dice, lo que habla tu boca es lo que tienes en tu corazón. ¿Y qué sale de tu corazón? Sería la pregunta, ¿qué sale de tu corazón en estos momentos? Quizás sale envidia, ira, rabia, quizás pecado, quizás muchas cosas salen de tu corazón, un resentimiento, muchas cosas. Y del corazón debe brotar cosas buenas, cosas puras, cosas limpias, la alegría, la bondad, el amor, la caridad, frases dulces, la dulzura. Y muchas cosas que Dios regala a través de su Santo Espíritu en nuestro corazón. Entonces, el Señor nos invita a tener un corazón puro, ¿verdad? Y está también la pureza de cuerpo. Mucha gente está cayendo en pecado con la impureza, ¿verdad? Lo que están haciendo con los cuerpos. Y dice Mateo, eh, dice en su palabra el Señor cuando habla de los puros, Mateo 5:8, los puros de corazón verán a Dios. Pero también esa pureza nos las pide el Señor en nuestro cuerpo. La humanidad y muchos han caído en el pecado de la impureza, del sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, que es la fornicación, la masturbación, el adulterio y tantas cosas con respecto a la impureza y que se hace con el cuerpo. Entonces, el Señor nos está invitando, San José nos está invitando a tener esa pureza de corazón, esa pureza de mente, esa pureza de corazón, esa pureza de cuerpo, de la castidad. Entonces, también en cada una de estas virtudes que nosotros, y gracias que nosotros hemos visto en San José, la prudencia, la confianza, la fe, la caridad, está impregnado la humildad que es la que también el Señor nos está diciendo en esta hora. Ser humildes, ser sencillos. La humildad es lo contrario a la soberbia, la humildad es la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Que todo lo que el Señor nos ha dado no es para divulgarlo, o todo aquello que el Señor nos ha dado no es para, sobre todo talentos, respecto a los talentos, a las cualidades, sino que no es para aludirnos o que nos feliciten por lo que el Señor nos ha dado. Simplemente el Señor nos pide que seamos humildes, que seamos sencillos. Y en cada una de estas virtudes y estas gracias de San José vemos la humildad. Y bueno, el tiempo prácticamente
se nos acabó. Hay muchas cosas por hablar por San José, pero vamos a darle gracias a Dios. Es importante pedir su intercesión y saber que el Espíritu Santo de Dios estaba con San José. Y ahí el Espíritu Santo de Dios también quiere estar en ti y en mí. Vamos a hacer una oración ya para terminar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por esta charla. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a mantener nuestra mente sin mancha, nuestro corazón puro, nuestro cuerpo casto. Te pedimos, San José, por tu poderosa intercesión, que nos regales esas virtudes tuyas, todas las que tuviste y todas las que necesita nuestro corazón y nuestra vida. La virtud de la humildad, de la pureza, de la castidad, de la obediencia, de la confianza, de la fe, del valor, también de la valentía que tuviste tú camino en la huida a Egipto, también donde pudiste vencer tantas adversidades. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos dé la perseverancia para continuar en esta consagración. Te pedimos, San José, que derrames también tus gracias, tu santa intercesión por cada uno de los que estamos consagrándonos al Espíritu Santo de Dios, que bendiga a nuestras familias, que nos provea, que nos llenes de tu dulzura. Oh San José, Padre de la Iglesia Universal, de la castidad, de la pureza, de la Sagrada Familia, bendícenos e intercede por nosotros. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, ante el Santo de los Santos, la virtud santísima. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de María, nadie como San José. Feliz noche, Dios los bendiga, Dios los guarde. San José interceda por ustedes y que la gracia de Dios esté con todos ustedes.